Muy buenas noches, lectores de Valle del Mayo. Seguimos nosotros con las transmisiones en línea, no nos dejan otra opción a raíz de la pandemia. Y en esta ocasión vamos a platicar con el ingeniero Javier Ruiz Valenzuela con el tema ¿Hacia dónde va Morena? Y déjeme platicarle que el ingeniero Javier Ruiz es un militante, pues el más izquierdoso de los izquierdosos de Morena y en su tiempo del PRD, y por ahí me decía el compañero César Fraijo, ingeniero, que de los más congruentes dentro de las filas en su momento del PRD y hoy de Morena, y uno de los personajes que más conocimiento tiene acerca de lo que está ocurriendo al interior de Morena, y uno de los que más ha combatido a los chairos, por ahí lo he visto muy combativo, en los niveles de debate que el ingeniero Ruiz suele dar en algunos grupos, pues de muy alto nivel. Y hace poquito platicamos acerca del tema, justamente por eso de la integración de nuevas figuras dentro de Morena, que no eran precisamente de Morena, que a mucho de la militancia pues los tenía muy molestos. Incluso hace poquito un amigo de Ramón le dijo, bueno, pues es que estos personajes están aquí y allá, no son de Morena, y yo no voy a votar por Morena. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues un gusto que nos inviten a estos espacios. Yo creo que cada vez más la tecnología nos va a ir ayudando a tener estas cercanías. Y yo creo que también es parte de la nueva modernidad, bueno, la nueva normalidad que se está construyendo con todo esto. Y obviamente en este tema va pues hacia dónde se dirige el país, hacia dónde va Morena. Yo soy de la idea, y creo que de situar la interpretación de Morena, pues vaya en el hilo conductor de la historia. En este sentido, pues nada más hacer un poquito de memoria en la cuestión de cuándo se toma la idea de entrar en la ruta de la democracia, en esa lucha de ir peleando por los espacios democráticos. Quizás hay varios parteaguas en la historia de México. Quizás el más significativo para quienes estamos o venimos del siglo pasado, fue precisamente lo del 68. Posteriormente, tenemos algunos aspectos de decir, oye, pues es que sí hay algo que se tiene que hacer en este país, porque no hay los canales suficientes, no hay la libertad suficiente para expresar lo que uno considera. Y en esa invitación, tras varios intentos fallidos de la izquierda de ascender al poder, pues se viene la convocatoria de Andrés Manuel allá en el 96 más o menos, y plantea dos ejes que siguen teniendo vigencia. El eje del relevo generacional y el otro eje de la copia de las reservas morales de la sociedad. Son dos elementos que se repiten como fórmula de estrategia en lo general. Es por eso que a veces nos asombramos de ver personajes que a veces pues no los identificamos como de izquierda, pero sí son elementos que han ayudado a hacer que este movimiento democrático tenga su avance. A lo mejor todavía quienes estuvimos en el 97, ya con la experiencia de gobierno del 97 al 2003 allá en Navojoa, pues esa parte yo creo que la pudiéramos tener fresca en el sentido de haber hecho la invitación precisamente a personajes que no tenían un posicionamiento de izquierda. Recordemos, por ejemplo, en aquel experimento que hice, cuando Pilinqui entró en esa perspectiva, ¿no? De decir, oye, pues me interesa ver hacia dónde vamos a construir todo eso, y se le hace la invitación y nos toma la palabra, ¿no? Obviamente una invitación más amplia a la ciudadanía, y ahí en ese momento, estamos hablando hace del 97, ya 20 y tantos años, en esa pues estábamos nosotros como jóvenes participando, ¿no? Así que en esa convocatoria de hacer el relevo generacional nos sumamos en la propuesta de Andrés Manuel. Se aplica para el 2000, aplica para el 2003, ahí ya fallamos en esa continuidad, dado que no hubo un proceso de maduración. Morena se enfrascó mucho en la cuestión de los pleitos internos, cada quien quería tener un protagonismo relevante, no estuvimos a la altura de ese momento histórico, y posteriormente pues ya empezamos a volvernos a reencontrar en el 2006 con un fracaso, en el 2012 con otro,
pero bueno, estos fracasos vistos a la cuestión de los resultados electorales, no así en la cuestión de los resultados que se tuvieron realmente, ¿no? Acusamos en el 2006 un fraude, no se dio la cuestión de poder tener la altura para defenderla, no estábamos organizados, vaya, no era lo suficientemente madura esta propuesta. Oye, ingeniero, sí. pero hay mucha gente que lo sigue viendo inmaduro. Incluso hay dos puntos, y acabo de leer una columna justamente de Julio Astillero, en donde él justamente menciona esa etapa actual de Morena, en donde él habla de un protagonismo interno muy duro al interior de la base de Morena, y que incluso disfrazado de mucho pragmatismo, en donde dice que se están tejiendo nada más las facciones, no trabajando para un proyecto general, y sí, en cambio, con muchos integrantes que ni tienen fuerza moral ni convicción ideológica. Claro, realmente ahorita acusar a Morena de un posicionamiento ideológico creo que estaba en una etapa inmadura, ¿no? Si bien es cierto, varios de nosotros venimos empujando el movimiento democrático desde la perspectiva de izquierda, la convocatoria es mucho más amplia, ¿eh? O sea, quizás esa confusión es la que todavía no se logra tener la interpretación de realmente cómo valorar este fenómeno que está viendo. Y la mejor manera también, además del hilo histórico, es ver la cuestión de que Morena es un movimiento social, ¿no? O sea, de otra manera no puede interpretar de cómo en tan corto tiempo, es decir, apenas vamos para los 7 años como instituto, movimiento. Sí, cómo tener estos triunfos de carácter político de no ser por esa interpretación de un movimiento a la vez. Esa conjunción de dos perfiles, en donde hay un perfil militante muy reacio, muy fuerte, y precisamente con esa trayectoria y de defensa de banderas de izquierda, existe también otro posicionamiento en donde está un perfil pragmático. No, activista, son los dos. Quizás el pragmático opera en los dos sentidos, ¿no? Puede haber pragmatismo en la militancia y puede haber pragmatismo también en la persona que está como activista, pero esos dos perfiles tienden a encajar precisamente ante momentos de lo electoral, que es cuando se activa, ¿no? Quizás que es cuando de repente alguien quiere encontrar una explicación del fenómeno que está ocurriendo en el momento y no logra entender, por ejemplo, cómo se hace la convocatoria tan amplia y se logra tener la conjunción de perfiles, por ejemplo, como del PES o del PT o del, bueno, en su momento Movimiento Ciudadano, pero ya no está. Igual, ese proceso de descarte y a la vez reacomodos, creo que ahorita es el mejor momento de interpretar, como lo dice Andrés Manuel, pero también es una base política, principio político. Gramsci lo llama el interregno, es decir, lo viejo no termina por irse y lo nuevo no termina por llegar. Es en ese momento en que nos encontramos. Quizá por eso es que en muchas de las ocasiones confundimos en decir, bueno, yo lo que quiero es que sea quien esté en el gobierno un personaje de izquierda pura, un personaje comprometido con las causas sociales. Bueno, idealizamos un perfil, pero cuando volteamos a ver hacia la ciudadanía, resulta ser que eso es lo que no realmente le tiene interesado, ¿no? O sea, cuando Andrés Manuel decanta las 3 propuestas de no robar, no mentir y no traicionar, es tan amplia la expectativa, el abanico para la convocatoria, que pues ahí cabe precisamente pues pragmáticos, también militancia dura, hay también el activismo. Entonces, en esta conjugación... Caben todos. Y ahí está la confusión que no se ha podido entender. Es correcto. El no saber interpretarlo, digo, hay veces que para nosotros como militantes también nos genera conflicto interpretar la jugada, porque no todos están en la misma frecuencia. Habría que recapitular nada más. Uno tiene dos motivos para participar en política y no hay más sopas, ¿no? Uno le entra en la política por convicción o uno le entra en la política por conveniencia. Entonces, en esa distinción que uno logra discernir en el momento, va la cuestión del proyecto, ¿no? O sea,
ok, te distingo a ti que tienes un interés en lo particular, pero tienes que sumar tu interés particular en el bien común, en el bien que todos estamos considerando. Ah, Ahora, bueno, pero entonces tiene mayor peso el otro, ¿no? El que no va por convicción, va por otra cosa. bien, en esa interpretación de decir quiénes van por una o cuál otra causa, hay un bien mayor que la ciudadanía identifica rápidamente, ¿no? Es más, creo que cuando identificas a un político en lo general de cualquier partido, empiezas a decir, este personaje la está jugando solo, es individual, no le interesa realmente un proyecto más amplio. Resulta ser que esos personajes también están dentro de Morena, pues, y hay que también comenzar pues bueno, ir separando, ir viendo, sin dejar de darle la oportunidad, pero pues también en ese esquema de resarcir su pasado. Vaya, a lo mejor alguien dirá, bueno, hasta que entran a Morena es cuando se santifican o pasan por una cuestión de purificación. En cierta manera, es una oportunidad que el proyecto les da a todos estos personajes, siempre y cuando reúnan los tres requisitos de no mentir, no robar y no traicionar, la oportunidad precisamente de trascender en este hilo de la historia, ¿no? Esa parte para algunos es desesperante porque la experiencia inmediata que se tiene de la izquierda es la experiencia que tuvimos y queremos que lo del modelo del PRD vaya, algunos quieren que se repita y otros dicen, bueno, es que es lo que yo entiendo de cómo debe ser una participación de izquierda y no necesariamente... Pero es que ya no funciona, no juega. Entonces, cuando entran en esa crisis de decir, oye, no era la propuesta original, bueno, no era la propuesta original que tú estabas siguiendo desde entonces y no viste la etapa de maduración en donde el proyecto político trascendió a un movimiento. En esta convocatoria ahorita se encuentra también, bueno, todo México. Es que ahí es donde están estancados, ingeniero. Es correcto. Ahí es donde están estancados. No han entendido los contextos ni los cambios que se están dando y siguen frenados ahí. Claro, mira, cuando Andrés Manuel dice y acusa que el elefante está reumático, echado y que hay que levantarlo para que camine, no solamente está hablando de gobierno, está hablando de los personajes y actores que estamos también en este movimiento. De este lado. En donde ingenuamente estamos creyendo que Andrés Manuel nos va a seguir conduciendo en esta cuestión y no aportamos nuestra parte, ¿no? Es en ese sentido en donde Andrés Manuel acusa esa parte de que, oigan, no me dejen a mí el paquete solo, ¿no? O sea, tienen que hacer su parte, tienen que dejarse de es que están buscando el liderazgo que necesitan para poder seguir adelante, que no justamente lo han encontrado en Andrés Manuel, porque él está ocupado en otras cuestiones. Es correcto, creo que esa parte es la esencial. Creo que la esperanza, manejado como concepto motor de todo esto, tiene que dejar de estar en un solo hombre. Tiene la esperanza que amplia, tiene que interpretarse cada quien en cada región y en cada ámbito de competencia, ¿no? Es más, quizás lo que más han rápidamente entendido esta dinámica han sido, por ejemplo, los que van todos los días a la mañanera. Y no es que sea una cuestión doctrinaria, ¿no? Es la cuestión de cómo interpretan el mensaje de Andrés Manuel e increpan con la cuestión de la solución de un problema. Esa dinámica, a lo mejor, algunos lo dicen, lo señalan como un periodismo militante, un periodismo, pues, lisonjero que va a favor de... Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque exponerse 2 horas ante la pregunta silvestre a como vaya, ha sido cuando menos en el transcurso de 2 años el tenor diario, ¿eh? A lo mejor ya mismo Andrés Manuel ha agarrado la idea central de hacia dónde, sabe cómo centrarse hacia la cuestión y no pocos los que han ido también a hacer un acto de provocación. Y ante esto creo que cuando menos la conducción del gobierno y la recepción de la queja y la solución inmediata, casi algunos de ellos, pues entra en una nueva dinámica. El militante ahorita hasta el momento le falta entrar en ese proceso de maduración y entender el contexto, ¿no? De que a lo que se está convocando como proyecto nacional por parte de Morena, el concepto es sencillo, se llama la revolución de las conciencias.
Y este concepto no es nuestro como México, ¿no? Está a nivel mundial, pero genera la idea de que cada uno de nosotros tiene un nuevo campo de batalla para luchar, que es precisamente el pensamiento o nuestro cerebro. ¿Ante qué estamos? De que los medios de comunicación tradicionales nos meten ideas o nos habían estado metiendo ideas en torno a qué calidad de vida necesitábamos, qué modelo a seguir era el ideal, y resulta ser que ante pues ni es verdad que por más dinero que tengas te vas a librar de una contingencia como la que estamos, ni que jugando la individual vas a resolver todos los problemas, y que pues vaya, ni salud, ni educación, todos los elementos que antes se nos vendía como que era una cuestión independiente del Estado, tenías tú que resarcirlo o buscarlo por cuenta propia. Creo que ese modelo comienza también a generar discrepancias, y para Morena, bajo mi juicio, lo planteo así, está llegando a tiempo con esa historia, ¿no? No termina de estar totalmente completa la historia, ¿no? Es como un proceso que va ahorita, y hay que sumarle, pero también despojándose del interés en lo particular, sino sumarse al proyecto general. ¿A qué voy con todo esto? Ahorita que han salido todo el mundo a levantar la mano por querer ser candidatos, yo veo con mucho riesgo que muchos de estos pues no van a poder ser candidatos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su papel siguiente, no? Y si en todo caso van a estar jugando en contra de Morena o van a seguir impulsando el movimiento democrático. Oye, yo preguntaría, ¿qué tan disciplinados? Bueno, en el argot político se dice qué tan disciplinados van a ser al movimiento, a Morena o al partido, los que no vayan a quedar como candidatos, porque de que sobran candidatos ahorita en Morena, como sí, para atropellarlos, dicen por ahí, ¿eh? Sí, ya yo creo que necesitamos pararlos. Oye, ingeniero, a ver, un tema antes de continuar con esto, mencionadas de los medios de comunicación que nos imponían ideas a rajatabla, y que incluso muchos ven polarización en el tema de los medios de comunicación, incluso a los que acuden a la mañanera, que tú decías que son, o se los menciona como periodismo militante. ¿Sabes qué ha sucedido? Que nada más unos cuantos, incluso lo vemos en los estados, en los municipios, que unos cuantos periodistas tenían la voz completa, o no justamente periodistas, la mayoría escribe columnas. Los columnistas que tenían siempre la última palabra, y en este contexto de la cuarta transformación han surgido nuevos medios de comunicación que tienen la otra versión de la historia, y es ahí en donde se da justamente un enfrentamiento, o no sería la palabra correcta enfrentamiento, sino el debate de ideas diferentes en torno a lo que está sucediendo en todos los lugares, en los municipios, en los estados, a nivel federal, y es un debate interesante, ¿eh? Sí, mira, creo que hay también, aun cuando es necesario que cada quien tome su papel dentro de esta historia, identificar qué es el proyecto en lo general que se está desplegando. Hasta ahorita Andrés Manuel ha dado muestras muy claras de que en el ejercicio de gobierno hay una voluntad humanista. Mucha gente nos choca la idea esta de que ¿cuál es el concepto humanista que él está desplegando? Pues las libertades, los derechos humanos, y muy al estilo de Andrés Manuel. Hay porque, por ejemplo, el concepto de derechos humanos muy discrepante con respecto a la participación femenina. Él tiene una interpretación que a lo mejor está obsoleta, ¿no? Desde mi valoración. Sí, pero sí. No deja de tener una buena intención, porque su perspectiva es decir, oigan, no caigamos en la violencia contra la mujer, pero aun cuando su narrativa no casa con el momento actual, esa es la desesperación, ¿no? Quizás en esa parte hay que comenzar a visualizarlo, que el esfuerzo que se está haciendo tiende a ser un poco más amplio. Ok, aquí, sí, adelante. Okay. Sí, adelante, disculpa. Y en esta cuestión del aspecto de la mujer, bajo el concepto de Andrés Manuel, que dice, bueno, pues cuando menos demos la garantía de que tengamos un gabinete paritario como concepto, y bajo una narración desde el gobierno, pues
quizás en la cuestión de lo general se interpreta favorable, pero no necesariamente está acorde a cómo se estaría necesitando para estos tiempos. Es decir, si hubiera una madurez también en los movimientos feministas, ya estuvieran haciendo las propuestas de qué perfiles son los que quisieran que estuvieran ejerciendo, ¿no? Entonces, también es un proceso en donde nos está agarrando ahora sí con el tren en marcha, y sobre la marcha estamos haciendo los cambios bajo una interpretación a mucha prisa, ¿no? Porque la demanda es alta. Ahí siento yo que hay una enorme ventaja de Andrés Manuel de decir, bueno, tengo mi sentido práctico y esto es lo que yo interpreto como favorable, un gabinete paritario que nadie me lo va a objetar. Hasta el momento nadie lo ha señalado que sea una condición negativa, pero no necesariamente las condiciones de urgencia es lo más importante, ¿no? Yo apostaría mejor, mucho más, que desde los colectivos feministas tuvieran una propuesta, no nada más de perfiles, sino hacia dónde habría que considerar la ruta a seguir más a futuro. Yo estoy convencido de que el futuro es feminista, por ejemplo, y no por el fenómeno que se está viviendo aquí en México. Creo que habría que ampliar las miras y ver lo que está ocurriendo en el mundo. En ese tenor comienzas a ver, caray, creo que esto ya nadie lo para, o sea, en esa dimensión. Y Andrés Manuel, en esa desesperación de colocar a los cuadros femeninos a que hagan también su propia experiencia, porque también va a ser una cuestión de que tenga que aprender a lidiar con esta nueva idea de ser gobierno. Ahora sí que están partiendo de -10, quizás como mujeres, a estar en una posición y de repente dices, oye, yo le sigo, correcto, tengo una responsabilidad que cumplir, pero sigo atendiendo las órdenes de un hombre. Por ejemplo, esa concepción todavía no ha quedado tan definida de decir, oye, a lo mejor sería más práctico que la próxima competencia electoral para la federal fuera una mujer. Me doy a la idea, ¿no? Como lanzando una idea al aire para poder adelantar o apresurar ese momento histórico para que la mujer genere la experiencia suficiente y dejar de esta etapa en donde para muchos resulta, pues, ¿cómo decir? Incómodo. Bueno, el concepto... Claudia Sheinbaum. Sí, probablemente, a lo mejor hay muchos perfiles, sobran, ¿no? Pero la cuestión ahorita, el concepto le llaman la acción afirmativa. La acción afirmativa es decir, oigan, necesitamos generar las condiciones de igualdad para que compitamos al tú por tú. Una vez ya generada la experiencia, esa acción afirmativa desaparece y entonces sí que sean las capacidades de cada quien lleve a los puestos de representación. Es decir, esta acción afirmativa que ahorita estamos viviendo va a tener un periodo perentorio, quizás unos 10, 15 años y de repente pues ya considerando que la mujer ya ha agarrado la experiencia suficiente, entonces sí estaríamos evaluando condiciones de capacidad, no solamente de voluntad y compromiso para que esto se evolucione. Así que este es el momento en que estamos y que es importante pues reconocerlo, ¿no? Y de nuevo, a todos los que están ahorita compitiendo, si no tienen la claridad de que el movimiento feminista es no creo. una que está creciendo y que viene y que muchos de ellos no van a estar a la altura de las circunstancias porque seguimos teniendo actitudes machistas, seguimos teniendo condiciones muy individuales y no nos abrimos a condiciones nuevas, pues nos va a arrasar, ¿no? Creo yo que ese es el futuro de Morena a final de cuentas, ¿eh? Ahora, hay que hacer la invitación a que participen mujeres, pero no en lo individual, ¿eh? Es más, voy a rescatar un planteamiento que hizo, una idea que generó la ONU, la representante de la ONU de las mujeres. Dice, cuando una mujer entra a política, cambia la mujer. Cuando las mujeres entran a política, cambia la política. Es decir, necesitamos a más mujeres organizadas actuando dentro de la política. No mujeres en lo individual, ¿eh? Porque al final de cuentas es tan dominante este sistema que la mujer en lo individual termina generando los mismos... Sí. Ya está el sistema hecho, ¿no? Tenemos el ejemplo... Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo dentro de las que están gobernando. Correcto. En ese periodo, ¿eh? Por eso podemos interpretar fácilmente, oigan, ¿por qué no ha cambiado si tiene la cuestión de la mujer? Porque lo está jugando sola. Entonces, cuando hay una propuesta de varias mujeres generando y actuando en política,
termina la política cambiando a favor de todo el contexto. Así que ese es el futuro que viene precisamente en evolución. Muchos de nosotros que tenemos todavía el esquema cuadrado de cómo interpretar la política, sigue siendo un modelo del pasado y que desgraciadamente cuando choca de repente, oye, ¿cómo puede ser posible que sea la mitad de las mujeres las que estén ocupando los puestos en regidurías o en diputaciones o en cámaras? Oigan, creo que no están entendiendo el momento de la acción afirmativa que se está viviendo. De las 15 gobernaturas que se están compitiendo, 7 son para mujeres, bueno, medianamente porque no hay un punto medio que sea equitativo, pero esa es precisamente la manera de saber interpretar el punto. Y es casi una invitación a todas las mujeres a que si tenían alguna restricción antes para participar en política, si tenían miedo, si veían con limitaciones su acción, ahorita es cuando, ahorita es que cuando más la necesitamos, porque a final de cuentas su pensamiento es complementario a cómo lo estamos, a las necesidades que ahorita están viviéndose en el mundo, en el país. Es el momento, pero no solas. A ver, por ahí nos estaba compartiendo Ramón una información, Ramón, de Vicente Fox. Por ahí sí. Una opinión. Ramón. Sí, a ver, ahorita nos va a compartir. Creo que se acercan. Sí, creo haberlo leído. Creo que la propuesta del Fox diciendo, oye, denle otra oportunidad a Martita para que la cuestión de la competencia. Creo que bueno, dos observaciones. Reciclar el pasado a veces no genera tanta productividad, ¿no? Y lo otro, necesitamos perfiles jóvenes, o sea, a final de cuentas creo que sobran perfiles de mujeres que sean con menor edad y que den precisamente ese proceso evolutivo. No la descarto, vaya, en la cuestión de lo que estamos generando como idea de participación, pero creo yo que nos ayudaría más este proceso de renovar también los puntos de vista. Increíble, nunca más un voto de mujeres para Morena, la 4T de junio, recuperaremos normalidad en nuestro país, por los pobres y las mujeres, esto no puede seguir así, va por México, más por sí por México. Bueno, es como que el nuevo un juego de palabras ahí de Vicente Fox, ¿no? De risa, ¿no? Está queriendo abrir la oportunidad para que su esposa vuelva otra vez, ¿no? A la cuestión de la vida pública. Pero bueno, creo que ni yo, ni él, ni ningún hombre tendría la autoridad suficiente para decir qué es lo que deban o no hacer las mujeres, ¿no? Es una propuesta. Creo que Fox debiera dejar por cuenta propia a su esposa a que ella genere la idea y haga la convocatoria, ¿no? Igual, lo que yo estoy ahorita nada más manifestando es la lectura, más no quiere decir que yo tenga la autoridad para decir, se abre la puerta para, ¿no? Así que va... Ingeniero, en todo conceptos que hemos manejado en cuanto a los nuevos perfiles, si se van a disciplinar o no los que ahorita tienen intención y no van a quedar como candidatos, entender el contexto o el significado que le dan las palabras el presidente de la República, no solamente para Morena. ¿Cómo bajar esa información a toda la militancia, a todos los que ahorita están aspirando a un puesto de elección popular? Yo creo que Morena, en general, son muy pocos, a excepción de usted y quizá algunos pocos que están dentro de Morena, que entienden realmente el contexto o hacia dónde va o hacia dónde quiere ir Morena en este proyecto en el cual muchos no se han adaptado. Y le voy a decir por qué. Me comentaban por ahí que dentro de los programas sociales, Andrés Manuel tiene muy claro que es un proyecto a futuro y que quienes están trabajando dentro de esos proyectos, no tendrían nada que hacer en política. Incluso les puso en la mesa que quien quisiera irse para un cargo de elección popular, que lo hiciera desde ese momento, que a muchos no se les iba a permitir, hacer campaña con esos programas sociales, y muchos lo entendieron así, como que un
una estructura paralela a lo que es Morena, y muchos no lo han entendido así. Por eso digo, ¿cómo bajarle toda esa información a los que están actualmente ahorita, que nada más repiten como perico, no robar, no mentir, y no, ¿cuál es el otro? No robar, no mentir, No traicionar. y no traicionar, sí, y hasta ahí queda mucho de la militancia de Morena, es todo lo que conoce de Morena, es todo, son los únicos conceptos que conoce. Pudiera yo Está complicado. Podría yo recomendar la lectura de cualquiera de los 16 libros que ya tiene Andrés Manuel, que ya más o menos tiene la idea de cómo se está conduciendo eso, pero esencialmente es humanismo. Es más, dentro del humanismo está ser humilde, o sea, muchos de los actores que están dentro de Morena no tienen la humildad, o no tenemos la humildad, vaya, para aceptar que las cosas pues no son particulares, no son individuales, sino que es un colectivo. Y que en ese colectivo no nada más está la visión de izquierda, ¿no? Está la visión de quien no le interesa la política más que apoyar una cuestión de cambio, o quienes están desde una perspectiva muy conservadora también incluso, pero están conscientes de que no quieren lo que se vivió en el pasado, ¿no? Esa es quizás la clave, tener humildad y no repetir los errores que ya nos han ocasionado atrasos en esta sociedad. Creo que esas dos más o menos hacia dónde habría que apostarle a que esto se desarrolle. No hay. Bueno, pues entonces habría que bajarles unos cuantos libros a la militancia de Morena, incluyendo a los de Navojoa, que da risa. Oye, como dijera por ahí un amigo, ¿no? Muy silvestre, ¿no? La forma en la que están haciendo política para obtener una candidatura, ¿no? Trabajando con la misma metodología de ir casa por casa y entregando el periódico Regeneración, ¿no? Yo no sé si está vendiendo a Morena, si está vendiendo la idea de Andrés Manuel o se está vendiendo a él como candidato. No sé si tenga esa confusión, pero trabajando de manera muy silvestre. Entonces, eso es lo que hay. Y hay que tener cuidado con esas acciones, porque a final de cuentas, no necesariamente el decir estoy haciendo una labor de divulgación o de difusión sea lo correcto. Bajo la cuestión de la normativa electoral, puede estar incurriendo en actos de anticipados de campaña cuando no, pues vaya, si no entienden la manera pues vaya, de haber tomado un tiempo anterior para hacer una propuesta, de autopromoverse, de darse a conocer, pues ahorita es cuando más y van a venir sanciones sobre los mismos, ¿no? Y en ese filo de la navaja es como transita ahorita Morena, porque dice, oigan, pues resulta que están haciendo todo aquello contra lo que nosotros señalábamos en el pasado, y eso no es válido, vaya. Y como gobierno, ya a lo mejor es otra dinámica. No dejamos de visualizar de que la plataforma de despegue ya no es igual al 2006 o al 2012. Bueno, ni siquiera al 2018. Ya está. Los contextos son diferentes. Totalmente. Y aquí en Sonora a lo mejor pudiéramos evaluar enormemente un diferencial muy favorable a comparación de estos años, cuando antes mal nos asomábamos a una competencia electoral cuando ya éramos denostados pues por todos los medios, ¿no? O sea, ya íbamos con menos 10 puntos para una competencia. Ahorita tener una ventaja en el más conservador, un gradiente de 10 puntos a favor, pues es enorme, ¿sí? O sea, impensable, cuando antes no superamos el 3-4% de aceptación. Y hay otros que por eso todos contra, oye, por eso todos contra la mancha, por eso todos contra la mancha morena. Sí, ese argumento a lo mejor de porque a final de cuentas, pues la memoria y la dignidad, que son para mí los elementos claves de lo que viene para esta contienda, quien no tenga memoria de cómo actuaron en el pasado, o quien no tenga la dignidad para decir, oye, pues es que sí, me trataron muy mal, bueno, esos van a sucumbir ante la cuestión de votar por ellos, ¿no? Pero lo que tenemos como ejemplo de su acción de gobierno, pues no está para confiarse, ¿no? Entonces, en esa cuestión de eso donde entra que quien participa en política lo va a hacer porque le ofrecieron un puesto o porque están recibiendo algo a cambio. No es por convicciones, sería por conveniencia, y ellos lo han
dominado, porque tienen montada una estructura que siempre la cuestión del voto indulgente, decir, mira, haz campaña por mí y yo te voy a, pues ya fuera a pagar o mejorar o tener una expectativa. Ahí vemos ahorita las estructuras de diferentes niveles de gobierno. Todo el mundo, ahorita te topas en municipios, estados o federación, personajes que llegaron precisamente con el PRI, con el PAN, ¿no? Digo, no es una valoración en donde su pensamiento ahorita lo están cumpliendo porque somos ahorita el Morena quien está al gobierno y tienen que cumplir las órdenes que se le dan como compañeros, pero no necesariamente les ha cambiado la mentalidad de decir, oye, las cosas son distintas. Muchos de los casos siguen actuando igual o esperando que las cosas se repitan de la misma manera y no necesariamente es lo que se aspira, ¿no? Así que quien esté ahorita en la idea de una competencia electoral, preparándose en un escenario previo, pues va a tener que darse cuenta que ser gobierno hoy en día es una labor no nada más por los principios de Morena, sino también vigilados por la misma ciudadanía. Si alguien comete un acto de corrupción, no se lo guarda, lo señala en las redes. Lo señala, sí, es cierto. Entonces, no Cuidado es con eso. Tan sencilla. Alguien dirá, bueno, es que yo nunca he sido corrupto, yo soy una persona honesta. Bueno, hay actos que dentro de la ingenuidad pueden ser tachados de actos de corrupción por omisión. Y en esa, si no se está a la altura de las circunstancias, pues va a ser arrollado, a como ha habido varios ejemplos, vaya. La cuestión de la dinámica en el ejercicio de lo administrativo, ha habido relevos precisamente por minucias, de decir, mira, y tú te decías honesto y caíste en esto porque no cumpliste con tales lineamientos que están en la... O ahí tenemos, por ejemplo, nuestros diputados, ¿no? De repente todos muy bien intencionados, pero cuando los por el tamiz de los resultados decimos, caray, sí te califico con muy buena voluntad, sí te veo con una cuestión de compromiso realmente fuerte, pero los resultados, siempre estás esperando que nosotros demos el primer paso. Reprobaste, sí. Entonces, ok, ingeniero, sí. Adelante, finaliza. Y pues habríamos que resumir nada más la cuestión de lo que vendría en el ABC de la 4T, es otro concepto que entra dentro de este esquema de decir, ¿qué es lo que viene para Morena? Bueno, viene a ser gobierno, pero también viene a desplegar el proyecto de la 4T, y como proyecto 4T, que es un poco más amplio, es el combate a la corrupción, va a seguir de manera permanente, con propios y extraños, va a seguir desarrollándose y las denuncias van a ser casi el tema de todos los días. Es decir, podemos dar garantías que Andrés Manuel y su gabinete son honestos, pero comienzas a bajar las escaleras y comienzas a decir, oye, pues resulta que en las aduanas todavía hay actos irregulares, o en los municipios todavía hay quien se quiere pasar de vivo. Bueno, pues eso hay que señalar, porque tenemos que ayudar a limpiar todo esto. El siguiente, a lo mejor alguien todavía considera que el tema de la seguridad es un tema delicado, yo soy uno de ellos, pero hay un modelo distinto que se está aplicando, que no necesariamente es la confrontación, es una apuesta de pacificar, de decir, hey, pónganse en paz porque esto a todos nos puede quitar la vida. Si no sabemos pacificar de manera, pues vaya, apostándole a la convivencia, en el respeto, en la tolerancia, en la aceptación de nosotros mismos, esto genera una espiral que a todos nos puede arrollar. Así que esa es la segunda parte, después del combate de la corrupción, apostarle por pacificar todo esto, ¿no? No hay otra receta que se esté dando en ese sentido que no sea precisamente esa parte que todos los días lo está evaluando Andrés Manuel con el Gabinete de Seguridad. Y el tercero es brindarle la justicia para todos. Es muy discutido el concepto de justicia porque cada quien de repente tiene una interpretación muy a su modo, pero la mejor manera de interpretar la justicia es decir, darle a cada quien lo que se merece. Eso lo dice Andrés Manuel, así que combate a la corrupción, la cuestión de la pacificación y el tercer punto, la justicia para todos, van a ser los tres ejes que van a venir a consolidar lo que venga aquí a futuro como gobierno federal. Y obviamente en la competencia electoral aquí en el estado van a ser temas que van a ser muy recurrentes, ¿no? ¿Qué podemos dar como garantías de que estos puedan ser los tres elementos a conseguir? Bueno, de entrada, hay una estabilidad económica pese a lo que diga la oposición, ¿eh? O sea, a lo mejor hoy en enero hubo elevación de precios, sí,
pero desde la política pública en lo general se están acomodando las piezas a que la estabilidad económica sea una apuesta para que el pueblo no sufra, ¿no? O sea, que o sufra lo menos posible, vaya. Cuando hay un indicador de 3% de crecimiento para de aumento para la gasolina, pues es ingenuo pensar que no va a pegar en el resto de los insumos, ¿no? O sea, se está moviendo, pero no está en la magnitud de años anteriores. Quizás esa es la salvedad que pudiera plantear, pero hay una estabilidad que es necesario visualizarla. La carestía, cuando menos nuestra generación tiene en la memoria que los fenómenos de inicio de año, la carestía era un punto muy significativo y que no podíamos, lidiar con ella de manera familiar. Teníamos que hacer un acopio, teníamos que ahorrar, apretarnos el cinturón, hacer ahorros extremos. Hoy ese ahorro se está haciendo desde el gobierno y quizás es ahí donde dice uno, pues afortunadamente esas políticas públicas nos dan la garantía de que quien está ahí está viendo primero por nosotros antes de que por sí mismo. Otro indicador que es muy favorable es la cuestión de la recaudación. Antes había empresas que no pagaban impuestos. Esto ha quedado claro de que cuando menos en este gobierno todo es parejo, ¿eh? Y en esa cuestión de negociación, quienes se han estado amparando para no pagar sus impuestos, la han perdido. Así que esa es la otra señal que digo que puede darse como garantía de que esto va a continuar. Y por último, la cuestión de la divisa. El peso, a final de cuentas, ha tenido variaciones, pero no han sido los significativos que en otros años. Con esos 4 elementos podemos decir que en lo general, las políticas que hasta el momento se han aplicado van a ser los temas a desarrollar el resto de los 3 años que le queda a Andrés Manuel, ¿no? Pues toda esa información hay que bajársela a la militancia, ingeniero. Es muy importante que conozca de esos conceptos, sobre todo el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, dado que muchos están trabajando con muchas de sus ideas, pero no justamente las aterrizan, no las entienden, nada más conocen 4 conceptos y yo creo que sería interesante bajarla, incluso al candidato que hoy está, al precandidato, perdón, que hoy está participando para la gubernatura de Sonora. Y con esto cerramos, ingeniero. ¿Qué te parece si seguimos con la próxima vez con el tema en donde decías tú que Morena busca generar un debate que con sentido ético? Y hablando de eso, hay una guía ética, incluso hoy se le manda una carta a Andrés Manuel, es Gabriel Vargas Lozano, es un filósofo que incluso se están pidiendo que en las escuelas de todos los niveles se esté manejando la materia de filosofía, la filosofía como un término de humanidad que se puede impartir en todos los niveles, y hace algunas disecciones ahí, algunas interpretaciones acerca de cómo puede mejorar esa guía ética, ¿no? Que al final de cuentas cada quien la va a interpretar a como la entiende, los católicos la van a interpretar a como ellos lo entienden, los periodistas, usted como ingeniero, pero que finalmente esta carta dirigida a Andrés Manuel viene pues a enriquecer esa guía ética. ¿Y qué te parece si para la próxima podemos platicar de este tema? De acuerdo, me parece que es un buen tema porque es necesario comenzar rescatar en la política pues el principio ético de su desarrollo. Lo veo favorable y obviamente en este contexto en donde se mezcla la postura humanista y en el tránsito la cuestión de la nueva normalidad que estamos construyendo. Así es. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. ¿Y qué te parece si nos vamos a ver el debate que están sosteniendo el Monero y Ugalde? Creo que vía Twitter ellos se lanzaron un reto y creo que en estos momentos ya ellos estarán participando. El Monero, que tiene rato solicitando un debate con Ugalde. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a vernos? Y a nuestros lectores de Valle del Mayo, pues que nos sigan, que sigan participando en estos temas de política. Y muchas gracias, ingeniero. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Gracias.